Bien, y para ahondar ya sobre la temática, tenemos un importante invitado en nuestros estudios. Estamos hablando del señor Aníbal Godoy. Él es ingeniero y también geólogo, pues muy informado sobre la temática de los efectos de cambio climático y los efectos que esto pues genera en estas zonas vulnerables en todo el territorio nacional. Muy buen día, ingeniero, un placer tenerlo con nosotros aquí en los estudios. Buen día, gracias por la invitación. Pues aquí estoy a la orden para dar algunas opiniones o colaborar con mi conocimiento acerca de estos temas. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha hecho que pues Honduras y especialmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, hayan estos puntos vulnerables que de repente no existían anteriormente, y hoy por hoy sentimos que los suelos y las áreas de construcción donde hay proyectos habitacionales son más vulnerables y más expensas a riesgos de estos fenómenos climáticos que afectan al país año con año? Bueno, por un lado hay que recordar que vulnerabilidad es la exposición al riesgo. Los riesgos naturales siempre han existido, pero con el crecimiento poblacional hemos ido construyendo en zonas vulnerables, o sea, en zonas inestables, llamémosle. En el caso de Honduras, la vulnerabilidad mayor que tenemos, inundaciones en las zonas planas, como el Valle de Sula, el Valle del Aguán, todos esos valles, y en las zonas como Tegucigalpa o las zonas montañosas, tenemos la vulnerabilidad a zonas de deslizamientos, al movimiento de laderas. Entre los problemas que realmente tenemos, como repito, es el crecimiento poblacional. ¿Por qué el crecimiento poblacional? Porque cada individuo que nace necesita ubicarse en algún lugar para vivir. Además necesita recursos naturales para poder sobrevivir. Entonces empezamos a construir en cualquier ladera, empezamos a construir a la orilla del río. Después decimos, el río me inundó. No, esa persona o esas personas o esa urbanización está mal ubicada y está dentro de una zona de riesgo. Porque todo lo que tenemos que ver con fenómenos naturales, o los problemas que ocasiona el clima, que decimos, el cambio climático, son cíclicos y son naturales, o sea, son repetitivos. Vemos el año, pues recientemente, el problema de la tormenta Eta y Ota, que para Honduras normalmente se ha esperado un ciclo de huracanes entre 20 y 24 años. Pero vino y quedó, y llegaron dos al mismo tiempo. Ahí quiero resaltar, ingeniero, que muchos no creen, pero es correcto lo que usted menciona. Vea usted, en el 74, si no me equivoco, fue el FIFI. Sí, correcto. En el 98, el Mitch. Correcto, el 98 el Mitch. Pues el año pasado, Eta e Iota, ¿no? Entonces, casi en un periodo cíclico de 20 años aproximadamente. De 20 a 24 más o menos. Un poco más, un poco menos a veces, ¿no? Entonces, estos cambios, estos fenómenos son, como usted me lo menciona, cíclicos, y los vamos a continuar teniendo. La génesis de esto es este cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Para que alguna gente entienda pues la génesis de los problemas y del por qué también hay fenómenos naturales más agresivos en el mundo entero. Se ven inundaciones, vea, en Alemania, ahora inundaciones en nuestro país, en China. O sea, hay efectos secundarios de este cambio climático que la gente cree que es un tema alejado de la realidad del mundo. Ok, voy a hablar un poquito de lo que es cambio climático. El cambio climático consta de dos periodos. Uno de los periodos es enfriamiento global y el otro periodo es calentamiento global. Por ejemplo, según los estudios científicos de los colegas que se dedican a esto, a este tipo de estudios, en los últimos 2.5 millones de años han habido 6 periodos de enfriamiento global. Y estamos en el 6º periodo de calentamiento global. Cada uno de estos periodos consta de 100.000 años. Hace 18.000 años atrás
todo el hemisferio norte de nuestro globo terrestre estaba congelado, hasta cerca de la Florida. De ahí que hasta nuestros antepasados cruzaron a través del estrecho de Bering a pie sobre el hielo. Y de ahí empiezan a colonizar América, el continente americano, nuestros antepasados. Pero 18.000 años atrás, hacia el presente, empezó a derretirse todos los glaciales, todo ese hielo que se había acumulado, y en un periodo de 7.500 años, el nivel del mar aumentó aproximadamente 108 metros sobre el nivel anterior. O sea, durante el periodo de glaciación, el nivel del mar baja aproximadamente 200 metros. Y durante el periodo de calentamiento global, el nivel del mar sube alrededor de esos mismos 200 metros. De 18.000 años atrás hasta unos 7.500 millones, o 10.000 años atrás, el nivel del mar pues subió todo eso, o sea, a un ritmo poco hasta creíble, a 15 centímetros por año, o sea, 1.5 centímetros por siglo o 15 metros por milenio. En este momento tenemos 10.000 años que ya se terminó ese periodo de glaciación, porque ya comenzamos el periodo de calentamiento global, y como el ciclo es de 100.000 años, nos faltan 40.000 años para llegar al pico máximo de calentamiento global. Aquí vamos a continuar viendo más altas temperaturas y ese calentamiento global reflejado en fenómenos climáticos más agresivos. Exactamente. O sea, en 10.000 años del periodo de calentamiento global no hemos visto nada con lo que nos espera nuestra descendencia, porque los humanos también tenemos 7.5 millones de años de existir. Ya se han pasado pues todos los periodos de adaptación. ¿Qué nos queda ahora a los humanos modernos, llamémosle? Pues adaptarnos a esos problemas que van a ser peores. Una vez que lleguemos a ese pico máximo en alrededor de 40.000 años, la curva va a empezar a descender hasta llegar de nuevo a un periodo de enfriamiento total. Una nueva era de hielo. Exacto. ¿Y esto cómo afecta en los próximos años? Lógicamente, ya ni vamos a estar nosotros en 40.000 años, por lo menos, o sea, nosotros, ¿no? Claro. Pero al futuro próximo, ¿cómo afectará esto a Honduras? Bueno, todos los días va a ser peor, año con año. Por ejemplo, en este periodo de calentamiento global ya vimos el fenómeno ETA y OTA, que se repitieran uno tras el otro. Eso no se había dado, por lo menos desde que conocemos nuestra historia o la tenemos escrita. Entonces, que no nos extrañe que ese ciclo natural que teníamos de que nos daba o nos llegaba un huracán o tormenta tropical, cada 20, 24 años se pueda romper. Y puede hacer que si en un año ocurre un huracán, al siguiente año se repita otro. O vuelva lo mismo, 2 huracanes el mismo año. Para eso hay que prepararnos, porque el asunto es prepararnos. Sí, porque Honduras es sumamente vulnerable. En este tema, ¿cómo se puede prevenir o cómo se puede solucionar este tipo de vulnerabilidad en diferentes sectores del territorio nacional, específicamente aquí en Tegucigalpa, ingeniero? Bueno, estamos cometiendo los errores de estar llenando nuestros valles de casas, láminas, pavimento. O sea, estamos urbanizando. Con este crecimiento poblacional, la pregunta es, ¿dónde se va a cultivar después? Tegucigalpa igual. Estamos construyendo en todas las laderas o en una serie de laderas inestables. De por sí la topografía de Tegucigalpa es la que nos hace mucho más vulnerables al asunto de deslizamientos, pero unido a eso pues viene la mala construcción, los malos diseños, las basuras que se tiran, etc.
Tegucigalpa es algo complicado realmente resolver el problema. ¿Por qué? Por su misma topografía, por el espacio que hay y hasta por el desorden de la construcción que se viene dando desde años atrás. ¿Cómo podemos los hondureños o especialmente los capitalinos contribuir ante estos fenómenos climáticos y ante esta vulnerabilidad que tienen diferentes sectores en la capital, ingeniero? Bueno, en cuanto a lo que es el calentamiento global, nosotros podemos acelerar los procesos con la producción de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo los humanos podemos contribuir? Una es educándonos, porque el problema es que sin educación nosotros hacemos las cosas sin ninguna planificación en forma desordenada. Y en el caso más específico del crecimiento poblacional, hay que empezar a construir en forma vertical. Ya dejemos de estar botando el bosque por todo lado para meter casas, como sucede en la parte oeste de Tegucigalpa por el Anillo. Había unos bosques lindos de roble, ¿y qué es lo que ahora se ven ahí? Lámina y pavimento. Sí. Entonces, ¿por qué no comenzamos a construir hacia arriba y dejamos bosque y hasta sembramos más plantas para contribuir al ambiente? Porque el bosque, sabemos que nosotros mandamos dióxido de carbono y el bosque nos devuelve el oxígeno. El 100% del espacio que existe en Tegucigalpa actualmente, pues ¿cuánto es el sector que se puede urbanizar, en el que se pueden llevar a cabo en estos momentos proyectos de urbanización, o ya no hay ninguno? Realmente deberían de haber estudios detallados, debería de zonificarse correctamente. Y cada vez que se haga una construcción deben de hacerse los estudios correspondientes. Desdichadamente, uno de los profesionales que debe estar al frente antes de una construcción son los geólogos, que tienen que hacer los primeros estudios. Los geólogos ven el todo de una zona, el suelo, el tipo de roca, el tipo de formación, la hidrología. Entonces son los primeros y somos los más escasos en este país. Pero hay que hacer los estudios adecuados porque aquí, la capital como tal, ya está bien complicado seguir creciendo urbanísticamente. Pero de nuevo, la solución, construir hacia arriba. Si se construye hacia arriba, ¿cuánto espacio se puede dejar para el esparcimiento de las mismas personas y de todos los capitalinos que por una serie de diferentes razones pasan estresados? Entonces, yo creo que por ley ya deberíamos de planificar, haciendo un tipo de socialización con los colegios o los profesionales correspondientes para ya empezar a construir en forma vertical. ¿Cómo evitar esta migración de personas del interior del país que ante la situación de que no encuentran trabajo en sus pueblos, que no encuentran oportunidades para salir adelante, se vienen a las grandes ciudades y si hay más espacios libres, más gente se seguirá viniendo a la capital? Claro, entre los problemas que se tiene, una es porque nuestra gente que vive en el campo, la gente productora, la gente campesina, depende de un invierno bueno o de un invierno malo. Si nuestros gobiernos no invierten en el campo, si nuestros gobiernos no lideran el desarrollo de un país, eso va a suceder, porque un país pobre, ¿qué le queda al que sembró y perdió su milpa a emigrar a la ciudad? ¿Y a qué viene la ciudad? A meterse en problemas. Y al final hasta se pueden convertir en delincuentes, como muchas veces ocurre. Porque no hay inversión, porque en este país no hay desarrollo históricamente. Y en los últimos años vamos empeorando. Si no hay esa capacidad de honestidad por un lado y la capacidad administrativa para sacar este país adelante, no regalando su territorio, sino dando oportunidades con leyes justas para que podamos desarrollar el país. Nosotros no necesitamos regalar el país para desarrollarlo.
Necesitamos invertir en educación, necesitamos invertir en salud, de acceso y calidad para todos. Y lo único que tiene que hacer un gobierno es ser facilitador. Pero aquí no, siempre ha sido obstructor, todo lo contrario. Y garantizar que cuando se saca una ley, que esa ley que valga por años. Pero aquí la sacamos hoy y en 2 meses se está cambiando la ley. Entonces, mientras no hayan políticas de desarrollo de un país, tendremos problemas. Y otro de los problemas es que, además de emigrar hacia las ciudades, bueno, se nos está yendo la mano de obra para afuera. Gracias, ingeniero Aníbal Godoy, ingeniero y geólogo, quien nos da pues sus puntos de vista en torno a la vulnerabilidad tanto de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otros sectores del territorio nacional por los efectos que generan los fenómenos naturales en nuestro país año con año, y esto debido al cambio climático que, como nos dice el ingeniero Godoy, venimos comenzando este periodo mundial de calentamiento global y que esto continuará, así que año con año tendremos fenómenos naturales que afectarán todas aquellas zonas vulnerables del país y que lógicamente el gobierno y la población hondureña debemos de contribuir para ver cómo encontramos soluciones en conjunto para que estos efectos sean lo más dañino, lo menos dañino posible, lógicamente en todas aquellas comunidades que viven cerca de ríos, cerca de lagunas o de fuentes fluviales y que lógicamente todos los años padecen de inundaciones, deslizamientos, en fin, y esto se suma pues a las pérdidas humanas que hay todos los años. Vean ustedes, con los fenómenos ETA e IOTA se perdieron una gran cantidad de vidas.